tardes. Bienvenidos una nueva vez a sus Viernes de Salud de 360 grados. Para mí es un honor, un privilegio que ustedes nos permitan entrar en sus hogares y que nos reciban como parte de la familia. Yo soy Neri Esteves y les agradezco de manera infinita. La intensidad con que ha reaparecido esta enfermedad es sumamente preocupante, no solamente para la población, sino también para todos los especialistas del área de la salud y para los responsables de mantener el buen estado de la salud de nuestro pueblo y de nuestros pueblos, porque solo en el área de las Américas, en los primeros 3 meses del año, se han reportado 100,000 casos. Y en República Dominicana, en solo 2 hospitales, se han reportado que se han atendido 290 niños con esta condición. Y aparentemente tenemos más de 624 casos ya reportados de dengue, una enfermedad viral que puede ser en muchos casos mortal. En el día de hoy precisamente vamos a hablar sobre todo aquello que debemos conocer y saber sobre el dengue como una forma de prepararnos, prevenir y curar cuando ya la enfermedad esté presente en esos casos. Para ustedes no va a ser una sorpresa que el invitado de hoy, que también es anfitrión de este programa, sea el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, internista, infectólogo y por tanto especialista en el área. Bienvenido, Héctor. Gracias. Hoy trataremos de tener un programa bastante interesante y sobre todo desmenuzar un tema del cual muchos padres, muchas madres que están viendo el programa se deben sentir que son especialistas en la materia, puesto que en la República Dominicana el dengue se reconoce como una enfermedad endémica, es decir, que la tenemos todo el tiempo, la tenemos todo el año. Y todo, creo que está viendo el programa, conoce a alguien que en algún momento pudo haber padecido dengue, si no lo padeció él o ella misma. En ese sentido hablaremos, como bien decía la licenciada Esteves, vamos a conversar sobre cómo prevenir primero que nada. Posterior a eso, cuándo sospechar que una persona tiene dengue. Y por último, en qué momento buscar asistencia médica cuando se piense en este proceso infeccioso, el cual, como tan correctamente se enunciaba, puede asociarse a la muerte. La República Dominicana hace unos años se consideraba uno de los países a nivel mundial con uno de los mayores índices de mortalidad asociado a esta patología. Esa es la realidad. Nosotros hemos recibido una cantidad impresionante de preguntas, de manifestaciones del público televidente, porque todos coincidían, como tú decías, en que en alguna familia, en casi toda la familia y en todos los círculos, alguna persona había padecido dengue y en más de una ocasión habían fallecido por esta causa. No se vayan, regresamos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, para hablar sobre todo lo que debemos saber del dengue. Gracias por esperarnos. Estamos aquí para hablar con el doctor Balcácer Esteves sobre el dengue, una situación que de manera alarmante ha estado en la prensa en estos últimos días por la gran incidencia que hay. Incluso es una situación tan alarmante que en los primeros 3 meses, en comparación con el año pasado, ha habido un aumento de un 302% de presentación de casos de dengue. Realmente el dengue es una enfermedad, como decíamos al inicio, que es endémica en la República Dominicana. La tenemos todo el año, se presenta en todos los grupos sociales. Nadie puede decir que porque yo tengo dinero o no tengo dinero presenté dengue o no. Estamos hablando de que es una enfermedad que se presenta en todas las edades y en todos los grupos sociales. Otra de las situaciones que hay que decir es que la tenemos también durante todo el año. Lo que ha ocurrido este año es algo que llama mucho la atención, porque todo el mundo dice, Balcácer, pero tenemos una sequía,
Se supone que si tenemos una sequía, se supone que en República Dominicana no deberíamos tener mosquitos. El problema es que cuando tenemos un momento de sequía, ¿dónde está el peligro? El mosquito que se encarga de la transmisión del dengue, que se conoce como Aedes aegypti, y hay otro que es el Aedes albopictus, son mosquitos más que nada que viven muy cerca del hogar. Entonces, si usted está pasando por una sequía, no está recibiendo agua, ¿qué usted tiene que hacer? Tiene justamente que acumular agua cerca del hogar, y en esos lugares entonces simplemente el mosquito se va a reproducir. ¿Qué es el dengue y cuáles son los síntomas que me dan a mí la alerta de que yo o un familiar podría tener dengue y tengo que buscar ayuda profesional? Miren, el dengue es una enfermedad infectocontagiosa. En la parte de infecciosa, ya lo sabemos, es un virus que lo produce. La parte de contagiosa es porque es una enfermedad que necesita de manera obligatoria el vector. Cuando hablamos de un vector, hablamos de un invertebrado, estamos hablando de un insecto. Este insecto es el mosquito que acabamos de mencionar. El mosquito pica a una persona que tiene el virus en su interior, posteriormente va a picar a otra persona y esa persona va posteriormente a enfermar si no tiene defensas contra ese tipo de virus del dengue que le acaba de picar. Y ahorita vamos a explicar por qué hablo de ese tipo de virus del dengue. ¿Cuáles son las manifestaciones? Las manifestaciones clínicas del dengue se conoce como la tríada del dengue. ¿Qué significa esto? Una persona con dengue, como es una enfermedad infecciosa, el paciente va a presentar fiebre. Número 2, el paciente va a presentar dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza tiende a ser un dolor de cabeza intenso, pero que va a tener una característica, es que tiende a producir un dolor de cabeza principalmente detrás de los ojos, lo que se conoce como dolor retroocular. Si la persona presenta cualquier movimiento de los globos oculares, entonces esa persona va a tener un dolor que se incrementa todavía más. En tercer lugar, para completar lo que es la tríada fiebre, dolor de cabeza, de predominio retroocular, está la parte de que esas personas presentan una erupción en el cuerpo, que es lo que se conoce como rash o exantema. Ese exantema no es más, en las personas blancas se nota como una coloración rojiza. Sin embargo, nosotros en República Dominicana, que tenemos un tan natural, para no hablar de que somos morenitos, lo que se percibe es como que la persona está un poco bronceada y tiene una característica. Cuando usted lo toca, ese bronceado desaparece y posteriormente regresa de nuevo la coloración. Es lo que se conoce como un rash que desaparece a la digitopresión, cuando usted lo presiona con los dedos, y vuelve y regresa. ¿Qué tan grave puede ser el dengue? Porque al principio en la presentación del programa dijimos que puede ser letal en muchas ocasiones, en muchas oportunidades. ¿Cuáles son también las condiciones y los factores de riesgo que pueden hacer que el dengue pueda poner en peligro la vida de la gente? Algo interesante es que se señalaba que en la región de las Américas, durante el primer trimestre del 2019, se han reportado casi 100.000 casos de dengue. ¿Cuál es la realidad? Que de esos casi 100.000 casos que se han reportado en el continente americano durante el 2019, han fallecido 28 personas. Estamos hablando de que la mortalidad del dengue ronda alrededor del 0.2 al 0.3% de todas las personas que padecen el cuadro infeccioso. ¿Cuándo incrementa la mortalidad del dengue? Incrementa sobre todo cuando las personas presentan la forma severa o la forma grave de la enfermedad, la cual anteriormente era conocida como dengue hemorrágico, clasificación que a la fecha, por lo menos en la literatura de habla hispana, simplemente desapareció y el término ya no es dengue hemorrágico, sino dengue con signos de alarma y dengue grave. O sea que sáquese por favor de su vocabulario el término de dengue hemorrágico. ¿Qué ocurre con estas personas que presentan el dengue grave? Estas personas van a presentar un cuadro bastante interesante. Anteriormente, cuando se hablaba de dengue hemorrágico, todo el mundo pensaba que tú te morías porque tú comenzabas a sangrar por la nariz, por la boca, por las orejas, como había un anuncio anteriormente, hace muchos años, cuando uno era niño, que llevaban una jovencita con dengue a un hospital y estaba sangrando por todas partes. Permítanme decirle que no. La causa principal de muerte en las personas con dengue es que el dengue consigue que de los vasos sanguíneos, imaginemos un tubo que es por donde va la sangre, se creen como una especie de poros y pueda salir líquido desde los vasos sanguíneos. Al salir líquido de los vasos sanguíneos, esa persona va a tener una disminución en la presión arterial. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene una disminución de la presión arterial? Que la sangre no puede llegar a esos órganos y sistemas que se consideran vitales.
y esas personas pueden presentar fallo del hígado, fallo del riñón, fallo del cerebro, fallo a nivel del corazón. Y esa persona va a ir presentando simplemente fallo en diferentes lugares. Las personas también pueden presentar sangrado, sobre todo a nivel pulmonar, y pudieran fallecer por esta causa. Pero lo más frecuente es que al perder tanto líquido, esa persona no tenga un volumen efectivo, o sea, no tenga una suficiente cantidad de sangre con la presión adecuada para que le llegue sangre a los órganos de su organismo, de su cuerpo, y esa persona fallece fruto de la infección por el virus del dengue. ¿Cuál es el tratamiento para el dengue? Y junto con esa pregunta, ¿existe una vacuna contra el dengue que pueda la gente ponerse y prevenir entonces la enfermedad? Miren, bastante interesante ambas preguntas. Tratamiento, lamentablemente, el tratamiento contra el dengue no existe un medicamento que se pueda aplicar, que digan, me diagnosticaron dengue, me van a ingresar para ponerme un medicamento por las venas para frenar la multiplicación del virus o los síntomas que está provocando fruto de que voy a frenar que se está multiplicando en mi cuerpo. Eso no existe. A la fecha lo que se hace es que como el dengue produce esa salida de líquido, usted lo que tiene que hacer es mantener al paciente canalizado, tomarle la presión, y escúcheme esto, sobre todo en población pediátrica, se habla de tomarle la presión a un niño hasta cada 15 minutos, para ver si el niño comienza a presentar disminución de la tensión arterial o la frecuencia del corazón se pone tan rápido que eso significa que el niño necesita mayor cantidad de líquidos. Y esos niños entonces hay que administrarle mayor cantidad de volumen, soluciones. Por eso, desde que alguien tiene dengue y va a una emergencia, lo primero que las personas hacen es ponerle un suero para hidratarlo. Porque esa persona por la fiebre, por el aumento de la frecuencia ventilatoria, esa persona por la extravasación de líquido, el líquido que sale de los vasos sanguíneos, como ya dijimos, esa persona puede presentar problemas circulatorios que se corrigen con soluciones, con líquido, con suero. ¿Existe una vacuna? La respuesta es que sí. El problema es que la vacuna no está disponible a la fecha en la República Dominicana. Esa vacuna tiene alrededor de 3 años aplicándose en distintos países. Y hay algunos lugares en los cuales la seguridad de la vacuna se ha puesto un poco en tela de juicio. Se ha asociado en algunos casos, por ejemplo en Tailandia, existe más o menos la probabilidad, o se ha querido asociar alrededor de 28 fallecidos fruto de la administración de la vacuna. Ocurrió un momento hace cerca de 2 años en el cual se detuvo la aplicación de la vacuna en Filipinas y en Tailandia, justamente asociado a lo que se reconoce como quizá un riesgo aumentado de lo que es la aparición de muerte fruto de la vacuna. Sin embargo, es una vacuna extremadamente efectiva, la cual se habla que protege hasta el 65% de las personas que se la aplican de padecer dengue. Y aquellas personas que le da dengue después de haberse puesto la vacuna, se habla que también existe una disminución de la posibilidad de que esa persona padezca lo que se conoce como dengue grave, anteriormente conocido como dengue hemorrágico. Tú decías, Héctor Armando, que hay una tríada de síntomas, y uno de esos síntomas que uno oye muy a menudo son esas personas que hablan de un dolor de cabeza, que se le están explotando, que la cabeza le explota. ¿Por qué la gente cuando tiene esos dolores de cabeza tan fuertes como producto del dengue no puede tomar aspirina? Miren, el problema con el dengue es que el dengue se reconoce como una fiebre hemorrágica. Como ya dijimos, el dengue puede provocar disminución del conteo de plaquetas, fruto de la infección del virus que lleva a la formación de algunos anticuerpos que hace que las plaquetas, que son algunas de esas estructuras que están en la sangre que se asocian a la coagulación, simplemente disminuyen. ¿Qué reconocemos de la aspirina? ¿Y qué reconocemos de los medicamentos tipo aspirina? Que estos medicamentos pueden contribuir a que las personas presenten mayor probabilidad de sangrado. Entonces, por esa razón, las personas que tienen dengue, una de las contraindicaciones que existe es que puedan utilizar aspirina o medicamentos derivados de esta. ¿Por qué? Porque pudiera incrementar, vuelvo y repito, el riesgo de que tenga algún tipo de sangrado que pudiera ser potencialmente fatal o complicar lo que es la evolución del proceso. ¿Existen grupos de riesgos o factores de riesgos que predispongan a una persona a padecer dengue?
Sí, hay varios factores y uno de ellos que es sumamente interesante es la población pediátrica. Los niños, recordar que habitualmente están en la casa en pantaloncitos cortos, en pamper, en panticito, con una blusita, tienen poco vello a nivel del cuerpo y es más fácil que sean picados por el mosquito. Entonces, ¿qué ocurre? La población pediátrica se reconoce que tiene mayor riesgo de presentar infección por el virus del dengue. ¿Qué otro tipo de población se reconoce que está en riesgo? Bueno, se reconoce aquellas personas que no han padecido dengue con anterioridad. Hay personas que han padecido dengue, tienen defensas en su organismo y si se exponen a lo que es el virus del dengue, simplemente sus defensas que ya formaron fruto de haber estado en contacto con el virus del dengue, esas personas simplemente no van a presentar la enfermedad. Por eso ustedes ven que en una casa a los 2 niños le da dengue y al papá, a la mamá y a la muchacha del servicio o a una prima o quien sea que viva en la casa no le pasa nada. Aún el mosquito haya picado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esos 2 niños no tenían defensas contra el dengue. Algo que dijimos inicialmente y que quiero complementar ahora es que a la fecha están descritos 4 serotipos diferentes del dengue. ¿Qué significa eso? Que existe un dengue, por ejemplo, chino, un dengue que es africano, un dengue que es blanquito y un dengue que es mulato o mestizo. O sea, que usted pudiera padecer dengue desde el punto de vista teórico 4 veces. Porque si a usted le da el dengue tipo 1, que se llaman dengue 1, 2, 3 y 4, si a usted le da el tipo 1, usted desarrolla defensas contra ese virus del dengue, pero no contra los otros 3. O sea que teóricamente una persona tiene durante su vida la probabilidad de desarrollar dengue 4 veces. Y cada vez que se presente un episodio de dengue subsiguiente, la probabilidad de que sea más complicado ese episodio posterior del dengue simplemente se incrementa. Esa era una de las preguntas que yo iba a hacer. Miren, en la presentación del programa dijimos la gran cantidad de preguntas que nos mandaron, con excelente calidad cada una. Lamentablemente, por asunto de tiempo, no podemos hacerlas todas, pero vamos a comenzar y vamos a pedirle a Edwin al máster que comience desde ahora, ya desde este momento, a irnos poniendo alguna de las preguntitas, por favor. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan cierto es que el remedio casero de ají morrón con guayaba cura el dengue? Bueno, esa pregunta es algo extremadamente frecuente en la consulta. Ahí dijeron que es muy bueno el jugo. Bueno, lo primero que debo decir es lo siguiente. A la fecha no existe ningún tratamiento que haya demostrado ser efectivo ni frenando la evolución de la enfermedad, o sea, evitando. Usted no se lo toma y dice que se me quita la fiebre. Miren qué pasa. El dengue es una enfermedad cuya fiebre no dura más de 10 días. Lo que quiere dejar dicho que si usted tiene una persona con dengue, y por ejemplo esa persona tiene 7, 8, 9 días con dengue, está haciendo fiebre y usted le da pimiento morrón en el día 7 o en el día 8, esa persona como quiera la fiebre se le va a quitar en el 10º día. El dengue es una enfermedad que si no mata al paciente, simplemente va a desaparecer, no importa lo que usted le dé. Nadie se queda con un dengue crónico. La enfermedad simplemente se reconoce como una enfermedad autolimitada. ¿Dónde está el inconveniente? El inconveniente es que dependiendo quién sea la persona que prepare el pimiento morrón y la guayaba, este tipo de sustancia puede ser extremadamente lesiva para el estómago. Y ya hablamos de que la persona con dengue lo que pueden presentar es un tipo de pérdida de líquido desde sus vasos sanguíneos. Entonces, si eso le produce náuseas y vómitos a un niño o a un adulto que tenga dengue, esa persona puede comenzar a vomitar y se puede deshidratar todavía más. A la fecha, no es una recomendación. Si una persona tiene un dengue leve, un dengue sin grandes manifestaciones, no tiene signos de alarma, la ingesta de líquido siempre es buena. Pero recordar que no ingiera ningún tipo de solución que pudiera inducirlo al vómito, como tiende a ocurrir con este tipo de soluciones que le preparan en la casa de pimiento morrón y guayaba. Antes de ir a la pausa, vamos a pedirles que nos pongan otra preguntita, por favor. Buenas tardes. Si me da dengue por segunda vez, ¿puede ser malo a mi edad? Bueno, esa señora tiene una preocupación que es bastante real y desde el punto de vista médico la voy a tratar de explicar de la manera más fácil posible. Si a usted le da dengue por primera vez, usted va a desarrollar defensas
contra ese virus del dengue. Dijimos que se llaman 1, 2, 3 y 4. Usted va a desarrollar defensas contra el dengue tipo 1, pero imaginemos que después le da la infección por el virus del dengue tipo 3. Esos anticuerpos del dengue tipo 1 que usted tenía van a tratar de detener al dengue tipo 3, pero no lo va a conseguir. Lo que va a hacer es que va a facilitar que ese virus del dengue tipo 3 entre más rápido en todas las células de su organismo, incluyendo el hígado, los vasos sanguíneos, incluyendo todas las células del organismo. Y ese dengue se va a multiplicar más rápido dentro de usted y las manifestaciones pueden ser mucho más severas que ese primer episodio del dengue que usted le dio, y es algo que se reconoce como la ampliación dependiente de anticuerpos de una infección pasada. En este segmento el tiempo se nos terminó. Cuando volvamos vamos a hablar sobre el uso de repelente, de las famosas velitas de mosquito y del mosquito en términos generales y cómo evitarlo. Además de que vamos a intentar poner la mayor cantidad de preguntas e inquietudes de nuestro público, que en definitiva es la parte más importante de este programa. No se vayan, regresamos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, internista e infectólogo. Estamos aquí en nuestros viernes de salud de 360 grados con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, hablando sobre el dengue. Y vamos rapidito, dejamos en el aire la pregunta siguiente, porque después de esta pregunta vamos a tomar el tiempo para las inquietudes del público. Héctor Armando, ¿el uso de repelente y velita de mosquito es perjudicial para los niños? Las velitas de mosquitos pueden llegar a ser irritantes para las vías respiratorias. Hay que decir que independientemente de, si ustedes se fijan, la caja no habla de que no es tóxica para los seres humanos. Y recordar que es una sustancia que se está quemando y todos los desechos orgánicos, todo lo que se quema, tiende a producir irritación en las vías respiratorias, razón por la cual no se debe abusar de las mismas. En cuanto al repelente, hay que decir que los repelentes vienen por grupos de edades. Hay repelentes a la fecha que son específicos para población pediátrica y hay otros que son específicos para población adulta. Recordar que hay algunos químicos que se pueden absorber a través de la piel y eso no debemos olvidarlo, sobre todo verificar si el repelente que está utilizando es apropiado para niños dentro de sus indicaciones. Vamos inmediatamente a pedirle a nuestro máster que por favor nos ponga la próxima pregunta. Buenas tardes, mi pregunta es: ¿qué se puede hacer para reducir el riesgo de contraer dengue? Gracias. Miren, quiero hablar algo aquí rapidito. Muchas personas inmediatamente comienzan a aumentar los casos de dengue, le echan la culpa al gobierno de que no está fumigando, si quieren jornada de fumigación. Hay que decir que cuando se fumiga en un lugar solamente se elimina alrededor del 10% de los mosquitos. ¿Por qué razón? Porque hay una parte que se encuentra en las formas de larvas, de gusarapos como conocemos, que posteriormente van a surgir. En ese sentido hay que recordar que fumigar solamente es una estrategia. Hay que tratar de mantener el hogar y los lugares cercanos sin la presencia de envases que pudieran almacenar agua, como es el caso de las gomas, como es el caso de los platos, lo que es el caso de los galones. Hay que tratar de retirarlos para que así de esa manera usted pueda prevenir lo que es el crecimiento del mosquito, que es el que se encarga de la transmisión. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Buenas, yo quisiera saber si el dengue da la misma alergia que el chikungunya, si tiene la misma reacción. Bueno. Miren, esa es una pregunta interesante también por lo siguiente. República Dominicana tiene dengue, tiene zika, tiene chikungunya. En ese sentido, cualquier persona que presente fiebre con una erupción en el cuerpo y dolor de cabeza, hay que hacer diagnóstico con las 3 enfermedades. En lo que se hace el diagnóstico de las 3, la que tiene peor pronóstico y pudiera aumentar la mortalidad en mayor cantidad es el dengue, razón por la cual todos van a ser manejados como dengue y cuando se haga el diagnóstico de cada una de ellas, entonces simplemente se pasa a continuar con el manejo de la misma. Seguimos con la tanda de preguntas, por favor. Yo quisiera saber si mi niño tiene dengue, ¿cuáles son los signos que me indican que debo llevarlo nuevamente al médico o que deberían dejarlo ingresado en el hospital? Las manifestaciones habituales de que una persona tiene un dengue grave o un dengue con signos de alarma generalmente son dolor abdominal,
náuseas, vómitos, alteración del estado de la conciencia, somnolencia importante, debilidad. Un dato sumamente importante es lo de la presión arterial. Por eso siempre le digo a los padres, si usted sospecha que su hijo puede tener dengue, no se conforme con que le tomen un hemograma, exíjale al personal de la emergencia que le tome la presión, porque como le decía, no es el sangrado lo más peligroso en el dengue, sino la disminución de la tensión arterial que puede llevar a ese niño a la muerte o que quede con alguna secuela. Antes de poner la próxima pregunta, Héctor Armando, ¿el cloro mata la larva del mosquito que produce el dengue? Más que la larva, el cloro lo que va a hacer es que cuando se unta en los bordes de los tanques, elimina los huevecillos que están adheridos a la pared. Porque esos huevecillos, para que usted tenga una idea, pueden durar hasta un año pegados de la pared de ese tanque. Entonces, usted se le puede terminar el agua. Usted dice, no, no hay peligro porque ya los huevos se murieron porque está seco. Mentira. Cuando usted ese tanque y el agua pase por encima del nivel donde están los huevecillos, van a aparecer los gusarapos. Y usted dice, pero yo tenía ese tanque cerrado. ¿Cómo caramba tenemos ahora gusarapos? Porque los huevecillos tenían ahí meses y ahora que el agua sobrepasó ese nivel, entonces usted tiene gusarapos en esa agua. Seguimos con la tanda de preguntas, por favor. Buenas, yo quisiera saber si en caso de yo estar embarazada y me da dengue, voy a tener las mismas consecuencias que estar embarazada que le da Zika. Miren, el dengue no se ha asociado a manifestaciones en el bebé como lo hace el Zika, que estamos hablando de problemas neurológicos importantes, disminución de la capacidad de desarrollar el cerebro por la microcefalia o calcificaciones a nivel cerebral. Sin embargo, sí se reconoce que una embarazada con dengue pudiera tener mayor riesgo de presentar un aborto y se han dado casos de niños que han nacido con la infección de dengue luego de que su madre ha padecido el proceso. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es si el dengue, al igual que el Zika, se puede transmitir por vía sexual. Bueno, el dengue no se ha asociado a transmisión sexual como sí lo ha hecho el Zika. Sin embargo, hay que decir que sí se ha asociado a la transmisión, vuelvo y repito, de lo que es la madre al hijo y mediante la picadura del mosquito. Hay que decir que el dengue es una enfermedad endémica en la República Dominicana y cualquier paciente con fiebre y dolor de cabeza que dure más de unos cuantos días siempre va a necesitar buscar asistencia médica para tratar de descartar justamente esta infección. Buenas, yo quiero saber si es cierto que si me da el Zika podría tener peores manifestaciones clínicas si anteriormente yo tuve dengue. Gracias. Esa es una asociación que realmente se ha estudiado. Sin embargo, hay que decir que no se reconoce que tengas un peor cuadro si has padecido de la misma. Lo que sí se reconoce es que hay personas que han podido tener coinfecciones, o sea, han tenido dengue y Zika, dengue y chikungunya y Zika. Como en República Dominicana están presentes las tres enfermedades, cualquiera de las personas que está viendo el programa o que habita en nuestro territorio pudiera presentar casos de coinfección y simplemente cada una tener las manifestaciones habituales de esta enfermedad. Buenas, doctor. ¿Es posible contraer dengue por medio de las relaciones sexuales? Ya esa pregunta la respondimos. Las relaciones sexuales no son una forma frecuente o efectiva de transmisión que es el dengue. Yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que el dengue causa daño renal? Miren, el dengue en sí no es que se asocie a daño renal. Lo que pasa es, como mencionamos anteriormente, al disminuir el volumen efectivo, la cantidad de sangre que usted pudiera tener para llevar a los órganos, eso puede hacer que su riñón no funcione de una manera correcta. Eso era lo que decíamos. No se preocupe tanto por hacerle un hemograma y las plaquetas a su familiar. Fíjese más en cómo están los niveles tensionales de su paciente y cómo está la hidratación. Porque recordar que el dengue, las plaquetas no es lo único que importa. Importa el estado físico